Bienvenido a varios ejemplos sobre cómo escribir la forma de una solución particular a una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden. La razón por la que queremos saber cómo hacer esto es porque, para aplicar el método de coeficientes indeterminados, tenemos que adivinar la forma de una solución particular que llamaremos y grande sub p de x. Para encontrar la solución general a la ecuación diferencial. Así que echemos un vistazo a nuestros ejemplos. Nuevamente, nuestro objetivo aquí es escribir la forma de la solución particular, que llamaremos y grande sub p de x. Observe que tenemos una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden donde el lado derecho de la ecuación, a menudo denominado g de x, involucra tanto la función seno como la función coseno. Entonces, estamos buscando una función big y sub p donde si la sustituimos en la función, su primera derivada y segunda derivada, terminaríamos con esta función aquí a la derecha. Entonces, para la forma de y grande sub p, consideraremos un término a la vez. Comencemos considerando 2 seno 3x. Bueno, probablemente sea seguro asumir que incluirá un coeficiente indeterminado multiplicado por seno x3, así que comenzaremos con eso. Entonces tenemos a seno 3x. Pero observe cómo la derivada de este término también implicaría el coseno 3x, por lo que también tenemos que incluir un coeficiente indeterminado multiplicado por el coseno 3x más b coseno 3x. Entonces, considerando el primer término, esta sería la forma correcta para la primera parte de la solución particular. Pero ahora también tenemos que considerar el segundo término de más 4 coseno 3x. Entonces, nuevamente, será seguro asumir que tendríamos una constante por la función coseno o coseno 3x, así que llamémoslo c por coseno 3x. Pero ahora la derivada del coseno también implica seno, por lo que también necesitaremos más de seno 3x. Entonces, estos dos términos serían del segundo término que involucra la función coseno. Pero observe cómo hay alguna repetición aquí, para que podamos acortar esta función. Observe cómo tenemos dos funciones coseno, y también dos funciones seno con el mismo ángulo. Observe cómo todos los ángulos son 3x. Si no fueran lo mismo, no podríamos acortar esto. Así que escribamos esto como una gran y sub p de x igual, factoricemos seno 3x dejándonos con a más de seno 3x. Y luego tendríamos más la cantidad de más c por coseno 3x. Notaremos que a más de es solo otra constante, y también lo es b más c, así que sigamos adelante, y escribamos esto como un gran y sub p de x igual, nos quedamos con d, así que digamos seno 3x. Más f coseno 3x. Esta sería la forma de la solución particular para la ecuación diferencial dada. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Mirando el lado derecho de la ecuación, observe cómo tenemos 2x al cuadrado, y luego tenemos menos 3 seno 5x más 1. Entonces, si quisiéramos, podríamos reescribir el lado derecho de esta ecuación como 2x al cuadrado más 1. Entonces esta sería una función cuadrática menos 3 seno 5x. Así que podemos pensar en esto como una función cuadrática, y luego menos una función seno, que significa que para y grande sub p de x, nuestra solución particular tomaría la forma de una función cuadrática con coeficientes indeterminados que serían ax al cuadrado. Todavía tenemos que incluir un término x, así que más bx más c. Y luego para la función seno, podríamos tener más de veces seno 5x. Pero de nuevo, como también estamos trabajando con derivados y la derivada de seno involucra coseno, tendríamos que tener más de coseno 5x. No hay repetición aquí, así que esta sería la forma de nuestra solución particular. Echemos un vistazo a uno más en este video. Tenga en cuenta que en este ejemplo, se supone que no hay términos en y sub p, nuestra solución particular, que son duplicados en vitel y sub c, que es la función complementaria donde los dos primeros términos son la solución general a lo no homogéneo. Ecuación diferencial. Esto es importante porque si hubiera duplicación,
afectaría nuestro enfoque para formar la solución particular. Echaremos un vistazo a este caso en el próximo video, pero para este ejemplo, debido a que no hay repetición, podemos seguir adelante y configurar una gran I sub p. Observe cómo el primer término es 4e para la potencia de 2x. Entonces, para la solución particular, comenzaríamos con a veces e con la potencia de 2x. Recuerde, a es un coeficiente desconocido. Mirando el segundo término, tenemos menos 3 veces x para el poder de x negativo. Necesitamos pensar en esto como una función lineal multiplicada por una función exponencial. Entonces, para una función lineal con coeficientes desconocidos, tendríamos que tener más la cantidad bx más c veces el exponencial. Y luego tendríamos más d, un coeficiente desconocido, multiplicado por el exponencial elevado a la potencia de x negativo, pero en este caso, creo que podemos simplificar esto. Aviso si distribuimos aquí. En realidad tendríamos 12 para el poder de los términos x negativos. Avancemos y demostremos eso. By sub p de x es igual a e a la potencia de 2x y luego tendríamos más bx. E a la potencia de x negativo más e a x negativo, y luego más d a x negativo. Observe cómo son términos similares para poder escribir esto si quisiéramos, como a e a las 2x más bx a la x negativa. Más cantidad c más d. E al poder de x negativo. Bueno, c más d es solo una constante, por lo que no necesitamos ambos. Seguiremos adelante y diremos que la gran I sub p de x es igual a e a las 2x más bx a la x negativa. Sigamos y usemos c nuevamente porque no necesitábamos este término aquí. Entonces más c a la x negativa. Esta sería la forma de la solución particular a la ecuación diferencial dada. Y de nuevo, esto es importante porque si tuviéramos que usar el método de coeficientes indeterminados, lo usaríamos como la función que estamos adivinando. Sería una solución particular. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.